Conexión con Dios. Descubriendo el poder del Espíritu Santo. Descubriendo el poder del Espíritu Santo. Algo que hemos entendido durante estas semanas es lo nocivo del pecado, cómo la inmoralidad sexual ataca a muchas personas, desde niños hasta ancianos, y sin importar edad, condición social, si estás soltero o casado, son espíritus inmundos que se mueven para dañar, para conducirnos al pecado, y el pecado trae consecuencias. Pero algo que frente a eso dice la palabra que usted y yo debemos de vivir es una vida en santidad. ¿Y sabe por qué la Biblia nos demanda santidad? Porque la santidad produce bendición. Diga conmigo eso, la santidad produce bendición. Mire lo que dice Levítico 20, versículo 7. Dios dijo: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. La demanda en el Antiguo Testamento para el pueblo israelita es: sean santos, porque dice Dios, yo también soy santo. Y más adelante en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Y cómo es Él? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así como el pecado nos destruye, la santidad nos construye, nos levanta, nos bendice. Y note que claramente es una demanda de Dios. Ahora, si Dios lo demanda, es porque usted y yo podemos ser santos. De otra manera, Dios no demandaría algo que nos es imposible serlo. Pero allí es donde tenemos que entender, en primer lugar, que si queremos ser santos necesitamos primero ser libres. La santidad es producto de mi libertad. Yo no puedo ser santo si estoy atado. Yo no puedo ser santo si estoy endemoniado. Yo no puedo ser santo si en mi vida hay opresiones que me manipulan y me dañan. Por lo tanto, la santidad es algo que usted y yo debemos de alcanzar en Cristo Jesús. Yo recuerdo, hace un tiempo llegó a la iglesia un hombre de unos 40 años con esposa, hijos, y llegó compungido diciendo: pastor, necesito ayuda. Mi hogar está deshecho, estoy destruido. Tengo una adicción a los juegos. Tengo un vicio donde ya tenía un taxi y me metí a un casino y se me acabó el dinero y entregué ese taxi. Ya entregué mi casa, no tengo nada, he destruido mi hogar, mi familia. Note cómo demonios, operaciones demoníacas, ataduras, vicios, adicciones nos llevan a la destrucción. Mucha gente a causa de ataduras demoníacas pierden su familia, su ministerio, caen bajo enfermedades, llegan aún a estar presos en una cárcel o en una quiebra financiera. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás te presenta el pecado como un deleite, pero luego te atrapa y te destruye. Ahora, usted y yo, al ser cristianos, Dios nos abre los ojos para que entendamos las maquinaciones del enemigo, pero también entendamos el poder de Jesucristo y su sangre, porque la Biblia dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo y que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, dice la Biblia. Gloria al Señor. Usted sí puede ser libre. Usted sí puede ser libre. Y esa libertad nos va a conducir a vivir una vida en santidad. Otra cosa que tenemos que entender es que para yo vivir en santidad, también tengo que vivir una vida de guerra espiritual. Porque la Biblia dice que Satanás, hermano, anda buscándonos para destruirnos. Y dice la Biblia que debemos de estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, lo primero que se necesita para ser santos es libertad, pero lo segundo, entender la autoridad que como cristianos tenemos frente al enemigo. Es cierto que el enemigo es nuestro adversario, quiere destruirnos, quiere otra vez llevarte al pecado del cual Dios te sacó. Satanás está empeñado en dañar tu hogar, tu familia, en volverte una persona adicta a un pecado sexual o de otra índole. Pero también debemos de entender usted y yo la autoridad que tenemos en Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dice: he aquí os doy potestad. La palabra potestad significa dominio, autoridad. Dice, de hollar serpientes y escorpiones. Hollar es pisotear. Y cuando se habla de serpientes y escorpiones, es una simbología de demonios. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Porque una tarea que tenemos usted y yo es de ser libres en Cristo, pero ahora vivir en santidad. Y para vivir en santidad se necesita vestirnos con la armadura de Dios y entender la autoridad que tenemos sobre el diablo. Porque el diablo, déjeme decirle, no tiene el mismo poder que Dios. No podemos atribuirle a Satanás los mismos atributos de Dios. No podemos poner a Satanás a la par de Dios. No, Satanás ya fue derrotado. Satanás ya fue vencido. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Cristo triunfó sobre él y lo exhibió públicamente. Y ahora se encuentra debajo de la planta de nuestros pies. Y usted no se la deje montar del diablo. Usted no se deje volverse un títere de Satanás. Usted es un hijo de Dios. Tome autoridad, porque el diablo te va a proponer, el diablo te va a querer poner una idea, un pensamiento, inducir, pero en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Pero aparte de eso, hay algo determinante para poder tener una vida en libertad y vivir en santidad. Y en esto me quiero enfocar en el resto de la predicación. ¿Cómo podemos vivir en santidad? ¿Cómo podemos sostenernos en libertad? Y es viviendo en el Espíritu de Dios. Diga conmigo, viviendo en el Espíritu de Dios. Hace un tiempo se me acercó una persona diciéndome: pastor, necesito una consejería. Él vino a mi oficina y me decía: yo tengo el deseo de ser santo. Yo quiero agradar al Señor en mi vida, con mi mente, con mis actos. Pero no sé qué me pasa porque constantemente caigo en pecado. Parece que aunque yo quiero, hay algo que me controla. Y esa persona me decía: vivo frustrado porque yo quiero agradar al Señor, pero no puedo. Y yo le preguntaba a la persona: ¿cómo es tu relación con Dios? Y esa persona admitió que su relación con Dios era pobre. No oraba con frecuencia, no leía la Biblia con frecuencia, no se metía con Dios con frecuencia, no tenía una relación permanente, estable con el Espíritu Santo. Y allí es donde encontramos un gran vacío en la vida de muchos cristianos. Porque usted puede ir a un encuentro, Dios lo puede liberar. Quizás usted entra en un proceso de liberación profunda. Y créame que para Dios liberar a una persona no es nada difícil. Dios la libera. Una persona puede creer a la palabra para ser una persona que va a vivir en una autoridad espiritual. Pero se necesita no solamente alcanzar libertad, no solamente venir un domingo a la iglesia, sino que se necesita vivir una vida en el Espíritu. Una vida cristiana no está libre de tentaciones, de tropiezos, de luchas y problemas. Por eso no basta solo con aceptar a Cristo en el corazón.
con congregarme en una iglesia cada semana. Necesitamos una relación fuerte con Dios, permanente y genuina. Cuando Dios nos muestra la palabra, nos dice claramente que en el mundo íbamos a ser tentados. Le habla a su pueblo, a sus hijos. Mire lo que dice 1 Corintios 10, versículo 13. Dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que está diciendo Dios en su palabra es que usted y yo, al ser cristianos, nos vamos a ver expuestos a tentaciones. No por usted ser libre significa que ya usted no es atraído, porque recuerde que en nuestra vida todavía hay una humanidad. Pero allí es donde Dios dice: pero depende de mí, porque si yo estoy contigo, si tú estás lleno de mí, dice, con la prueba yo te daré la salida para que puedas resistir y para que puedas sostenerte en victoria. Gloria al Señor. Si le va a aplaudir al Señor, hágalo fuerte. Para Él sea toda la gloria. El apóstol Pablo entendió toda esta realidad espiritual de la cual yo le estoy hablando. El apóstol Pablo conoció a Dios de una edad adulta. Tenía más de 30 años, es decir, que él vivió una juventud, una adolescencia, una niñez sin Cristo en su corazón. Seguramente cuando llegó a Cristo, llegó con ataduras, con opresiones, porque todos hemos pecado, dice la palabra. Él tuvo un encuentro personal con Dios. Y en el apóstol Pablo había un deseo sincero de vivir una vida agradable a Él, a Dios, y ser santo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en cuanto al pecado. Romanos capítulo 6. Si quiere abra su Biblia y vamos a estar estudiando el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos en esta mañana. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. El apóstol Pablo nos dice algo contundente que usted y yo debemos de entender como cristianos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, es decir, vuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenga su Biblia abierta allí. El apóstol Pablo tiene claro la voluntad de Dios para él. Él dice: yo no puedo a partir de mi vida cristiana andar pecando, porque ya Cristo murió por mí, me redimió y Él quiere que yo viva una vida nueva. Entonces Pablo dice: ahora no va a reinar en mí el pecado como lo hacía antes, porque ya no estamos sujetos a Satanás, ni el pecado se va a enseñorear de nosotros. Y mi vida, mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mis piernas, mis pies, mis miembros, no los voy a presentar como un instrumento de pecado, sino como un instrumento de justicia delante del Señor. Ese es un concepto claro que tiene el apóstol Pablo. Ahora Pablo habla desde su humanidad, porque era una persona común y corriente como usted y como yo. Pero mire lo que dice en el versículo 19, Romanos 6, 19. Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo dice: yo soy humano igual que ustedes,
Y desde mi humanidad hablo. Yo no soy un ángel, dice él, soy humano. Y les hablo así porque yo soy débil, al igual que ustedes. Pero Pablo dice, pero entendamos algo. Así como un día nos ofrecimos al pecado, nos íbamos corriendo detrás del pecado, sacábamos dinero para pagar pecado, hicimos muchas cosas abominables delante de Dios. Ahora dice, esa misma vida ofrézcanla a Dios como un instrumento de justicia, como un instrumento de bendición, porque en Cristo somos una nueva criatura, dice el Señor. Pero el apóstol Pablo, en su proceso de querer hacer esto, vaya conmigo, Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer hasta el verso 25. Note el deseo que tenía Pablo, la convicción, la claridad de lo que era la vida cristiana, la voluntad de Dios. Pero a la realidad que él se enfrenta ahora en querer hacer lo que quiere su espíritu, lo que Dios demanda de él. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Es decir, el que me dice que sea santo es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire la expresión ahora de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremenda porción bíblica, ¿no? ¿Será que revela la realidad de muchos de nosotros? Mire que Pablo en primer lugar tiene claro que Dios demanda santidad. Él lo tiene claro, él ya no discute con Dios, no argumenta, él ya no cuestiona, no replantea, él ya no justifica su pecado, no, él dice Dios es santo y él quiere que yo sea santo. En segundo lugar, él dice, y yo quiero ser santo porque yo quiero agradar a Dios. Pero lo tercero es que él se encuentra con una realidad interior, donde dice, aunque yo quiero, mi carne no. Y resulta que aunque yo no quiero pecar, aunque yo no quiero fallarle al Señor, aunque yo no quiero volver a la pornografía, aunque yo no quiero volver al adulterio, aunque yo no quiero volver a la fornicación, aunque yo no quiero volver al cigarrillo, aunque yo no quiero volver a la droga, aunque yo no quiero volver al chisme, al pleito, a la ira, a la contienda, y bueno, una lista larguísima de pecados producto de la carne. Pablo dice, miserable de mí. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos frustrados. Porque llega un momento en que yo quiero agradar a Dios, pero le fallo. Y allí se demuestra la realidad de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad. Porque parece que dentro de nosotros hay algo malo que se llama carne, concupiscencia, humanidad. Hoy en día vemos a un niño, yo tengo un niño de 2 añitos, ayer jugaba con él
y uno percibe la inocencia de un niño. Pero el niño se vuelve grande, joven, adulto, y dentro de él se va también desarrollando la maldad. Es algo innato, el deseo de pecar. Y esa persona que tiene un encuentro con Jesucristo, ahora Cristo lo libera, lo restaura, le da promesa, le da una visión, le da un propósito. Pero ahora se encuentra con una realidad interior donde dice: yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. ¿Cuánta gente ha tenido ese deseo y le ha fallado al Señor, pero no ha comprendido la solución verdadera al problema? Porque el apóstol Pablo, así como plantea el problema, también planteó la solución. Así como planteó la enfermedad, también planteó el antídoto. Y está en Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Abra su Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8 al 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El apóstol Pablo dice: yo intenté ser cristiano en mi carne y fallé, pero entendí que al aceptar a Cristo en mi corazón, Cristo entró en mi vida y ahora dentro de mí mora el Espíritu Santo. Y he descubierto, dice Pablo, que si la presencia del Espíritu Santo es fuerte en mi vida, entonces voy a hacer lo que el Espíritu quiere. Pero si el Espíritu Santo no está en mi vida, es porque yo no soy cristiano, dice él. Pero si yo soy cristiano, tengo que avivar la unción, la presencia de Dios en mi vida, para que así no gobierne mi carne, sino mi espíritu. Porque aunque haya carne en mi vida, dice la palabra, si yo estoy lleno de Dios, mi carne va a estar muerta. Y ya no va a dominar mi carne, sino el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dice la palabra. Pero las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, orgías, pleitos, iras, contiendas. Entonces, si yo soy carnal, se va a manifestar la carne. Pero si yo soy espiritual, se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Ahora entiendo, dice Pablo, si yo me meto con Dios,
Dios va a gobernar mi vida. Por lo tanto, lo que yo piense, diga y haga será conforme a su palabra. Dios no solamente nos liberta, Dios no solamente nos lleva a un encuentro y nos saca a los demonios, rompe las cadenas, repara tu corazón, te saca del fracaso, sino que Él quiere llenar tu vida con su presencia. Allí es donde usted y yo necesitamos una relación con el Espíritu Santo. Allí es donde usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Allí es donde usted y yo necesitamos establecer una relación con Dios fuerte, personal, permanente, genuina. Esa misma experiencia la vivió el apóstol Pedro. Cuando la Biblia dice que Jesús llamó al apóstol Pedro y le dice: Pedro, sígueme. Y dice la Biblia que Pedro se enamoró de Jesús porque era Dios. Comenzó a seguirlo, a honrarlo, a servirlo. Pero dice la Biblia que un día Jesús le dijo: tú me vas a fallar. Oiga, note cómo Jesús le cantó las tablas a Pedro: tú me vas a fallar. Y Pedro dice: no, yo nunca te fallaré. Yo nunca te... Mire las palabras de Pedro, Mateo 26:35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero note que ahora a Jesús lo apresan, se lo llevan para crucificarlo. Y Jesús le dijo: Pedro, tú tienes una buena intención, pero eres carnal. Y vas a darte cuenta, cuando 3 veces cante el gallo, es porque ya me fallaste, y te vas a enterar de eso. El apóstol Pedro, antes de que Cristo muriera, era un hombre carnal. Su vida de oración era pobre. Note que en varias ocasiones dice que Jesús se iba a orar y se subía a un monte, y cuando se devolvía los hallaba roncando, durmiendo. Y les decía: oiga, ¿ustedes qué? ¿No oran? ¿No buscan de Dios? Aprendan, no les estoy dando ejemplo de cómo yo subo a la madrugada, oro al Padre. Soy un hombre espiritual. Mire las palabras de Jesús para que a usted le quede claro el concepto de la carne. Mateo capítulo 24, versículo 41. Mateo 26, 41. Jesús dijo: velad y orad. Cuando habla de velar, está diciendo: hagan vigilias, no dejen de dormir tanto y métanse más con Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿es qué? En un cristiano genuino, en un hombre que ama a Dios, en una mujer que ama a Dios, dice: el espíritu está dispuesto. Pero ¿qué pasa con la carne? La carne es débil. ¿Y qué pasó con Pedro? Por llevar una vida liviana, le falló a Jesús. Terminó negándolo, terminó mintiendo, le embarró. Pero Pedro aprendió la lección. Pedro, a partir de ese momento, se arrepintió. Se metió en un aposento alto a orar. Fue lleno del Espíritu Santo. Y su vida a partir de ese momento fue victoriosa. Nunca volvió atrás. Se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén, el gran apóstol Pablo. Y 30 años después, cuando él escribe sus cartas, mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo le hago una pregunta: ¿qué come el león? Entonces el diablo anda como león rugiente buscando a quien al carnal se lo come.
Pero al espiritual no. Le tira el viandado, pero lo pasa porque es espiritual. Dice aquí, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, necesitamos meternos con Dios. Y yo le quiero dar 3 consejos prácticos en esta mañana para usted ser una persona espiritual. Lo primero, sea consciente del mal que produce el pecado. Porque hasta que usted no quiera ser santo, nunca lo alcanzará. Lo primero que tenía Pablo, Pedro, hombres comunes y corrientes, fue la claridad de la santidad que Dios demandaba. Todas las promesas que Dios ha puesto en tu corazón demandan santidad para que se cumplan. Le repito eso. Todas las promesas que Dios ha puesto en tu corazón demandan santidad para que se cumplan. Es entender lo nocivo del pecado. Es entender que el adulterio destruye mi matrimonio. Es entender que la pornografía destruye mi mente. Es entender que la fornicación daña los planes de Dios. Es entender que el pecado me esclaviza. Lo segundo, creer que sí puedo vivir en libertad. Creer que sí puedo ser santo. Porque si usted es una persona que dice, ay pastor, yo no creo que pueda, entonces si usted cree que no puede, no podrá nunca. Pero usted no tiene que creer lo que digan afuera. Usted no tiene por qué creer lo que diga su interior. Usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y métase en serio con Dios. Métase en serio con Dios. El cristiano se ve todos los días expuesto a crisis, malas noticias, aflicciones, tentaciones. Vivimos en un mundo de maldad, donde somos atacados por los medios, por lo visual, por lo que oímos, por el internet, por las amistades, por el ámbito donde nos movemos en la calle, el trabajo, las amistades, los familiares que no son cristianos. El diablo te propone, te induce. Y si tú eres carnal, vas a caer. Y cuando caes, viene la culpa. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu Santo se contrista. Ahora se levanta una traba, un impedimento para que Dios pueda obrar en ti. Y ahí es cuando debemos de entender que sí puedo ser libre en Cristo Jesús, pero Dios me demanda que me meta en su presencia cada mañana. Cuando yo conocí a Cristo, venía de mucho pecado. Y Dios llegó a mi corazón. Para mí Jesús se convirtió en un amigo. Comencé a leer la Biblia. Comencé a orar. Pero mi relación con Dios no era fuerte. Me congregaba en otra ciudad, en una iglesia. Y cuando salía de la iglesia, me iba a comprarme una paca de cerveza y me iba para la playa. Esa era mi vida. Llegaba temprano al culto, levantaba mis manos, me gustaba el mensaje, la predicación. Pero cuando salía en mi carro, ponía música mundana. Y yo pretendía llevar una vida dual. Agarrar a Dios sin soltar el mundo. Y cuando yo era tentado, sencillamente ¡pum!, caía. Y volvía a la adicción del pecado. Volvía a las cosas feas de las cuales Dios me había sacado antes.
y seguía fallándole al Señor. Y cuando le fallaba al Señor, yo recuerdo en mi vida pasaba así. Mi vida se venía como el fracaso. Me iba mal en los negocios, no tenía plata, las cosas no marchaban bien. Y cuando estaba en esa condición mal, como que reflexionaba y decía, uy, no, ¿qué estoy haciendo? Y era consciente de que el pecado me estaba destruyendo. Entonces volvía a la presencia de Dios. Señor, perdóname, Señor, yo voy a dejar esto. Y cogía el trago y lo botaba. Y ahora sí, para la iglesia, aleluya. Y Dios me perdonaba. Y cuando Dios me perdonaba, comenzaba otra vez a meterme en la iglesia. Abría de nuevo la Biblia. ¿Y sabe qué pasaba en mi vida? Dios me comenzaba a bendecir. Y pum, un negocio, pum, otro negocio. Y todo comenzaba a marchar bien. Y cuando las cosas iban bien, otra vez salía de la iglesia y ponía musiquita. Y ya la Biblia la abría por allá cada 3 días, un salmito. Eso es como uno comerse una galletita cada 3 días. Entonces, estando bien, ¡pum!, caía otra vez. Y yo leí esta porción de Pablo y me relacioné. Y yo con Pablo, cuando Pablo decía, maldito de mí, yo decía, amén. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Recuerdo que en mi habitación la puerta era de madera. Y cada vez que yo me restauraba y me metía con Dios, apuntaba una fecha allí. Y entonces decía, hoy es 5 de junio. Y lo apuntaba. Y decía, Señor, esta es la fecha en que ya me decidí por ti. Nunca más voy a caer. Pero al año tenía como 5 fechas escritas. ¡Pum!, caía. Hasta que entendí, después de muchos tramacazos, después de muchas frustraciones, porque cuando uno se mete con Dios y va para adelante, es como que el diablo le metiera un puño a uno en el estómago y lo dejara sin aire y lo tirara al piso. Y como que uno en el piso cayó, la embarró, la conciencia, la culpa, el pecado, el retroceso. Y uno como que reponerse, levantarse y otra vez tratemos de arrancar. Hasta que entendí un secreto que no es tan secreto. Y es que si yo todos los días busco de Dios, si yo me levanto en la madrugada, no importa, yo entendí algo. Hay veces uno dice, si me levanto muy temprano en la tarde estoy mal. Yo digo, prefiero estar mal y no ser carnal. Prefiero quedarme dormido a no fallarle a Dios. Y entendí que si yo me meto con Dios todos los días, si yo tengo una vida de oración, si yo abro la Biblia todos los días, si yo me consagro, si yo me meto con el Espíritu Santo, si yo vengo a la iglesia, si yo me alimento de la palabra, si yo voy a un encuentro, si yo comienzo a alimentarme del Espíritu Santo, si yo voy a un grupo vida, si yo comienzo a consagrarme, si yo vivo una vida de ayuno, de oración, de vigilias, una vida de consagración al Señor, nunca voy a caer. Nunca. Un hombre de Dios que cae fue porque dejó de serlo. Pero mientras tu vida espiritual sea fuerte, créeme que no vas a fallar más. Y se lo dice una persona que vivió el proceso, hasta que entendí que lo más importante en mi vida era estar lleno del Espíritu de Dios. Porque si yo vivo en santidad, entonces Dios comenzará a bendecirme, a prosperarme, a levantarme. Dios comenzará a impulsarme hacia adelante. Qué bonito es uno levantarse contento, con el rostro erguido, mirando hacia adelante, no con culpa, no con pensamiento de derrota,
no con esa indignidad que se siente el pecador al orar. Qué bonito es levantarse uno y tener la libertad de levantar sus manos al cielo, de pedir porque no hay estorbo en la oración, de servir, de yo pararme a predicar en este lugar. Sí se puede ser santo, pero con el Espíritu Santo. No hay otra manera. Si tu vida de oración es fuerte, si tu consagración es fuerte, si tu lectura de la Biblia es fuerte, los problemas, las malas noticias, las adversidades, las dificultades, las tentaciones, las verás desde otra óptica. Pero bien dice la Biblia que si no soy espiritual, entonces soy carnal. Y parece que el carnal revive el viejo hombre. El hombre carnal es iracundo. La mujer carnal es grosera. El hombre carnal es mirón. La mujer carnal es sensual. Pero si vivimos en el Espíritu, entraremos a otra dimensión. El mundo se mueve acá, tú te moverás acá. Y el apóstol Pablo dice: yo entendí que si vivo en el Espíritu, voy a poder caminar hacia adelante en victoria. Y yo quiero declarar hoy sobre tu vida que tú serás un hombre, una mujer que hará parte de una generación sin caída. Que usted y yo no tenemos que vivir sometidos a los planes del diablo, a la destrucción. Si es posible, joven, ser santo. Si es posible dejar la pornografía. Si es posible dejar pecados de inmoralidad sexual. Si es posible ser fiel a la esposa o al esposo. Si es posible vivir para Dios. Por eso Dios no solo murió por tus pecados, sino que derramó su Espíritu, porque es en su Espíritu que podemos vivir en santidad. En nuestras fuerzas no. Pablo lo dijo: yo no puedo, pero entendí que si vivo en el Espíritu, haré las obras del Espíritu Santo. Yo le invito a que se pongan de pie, por favor. Conexión con Dios.